Buenas con todos. Vamos a continuar con el curso de. Buenas con todos. Vamos a continuar con el curso de especialización estatal. Estamos en la sesión 4. Vamos a hacer un repaso de lo que es Collapse, Emerge y RSA. Y luego vamos a pasar al tema de análisis de regresión. Entonces, dentro de este esquema, eh, vamos a ver qué es Collapse. Collapse, la idea básica es esta, ¿no? Eh, si tenemos un identificador de hogares y un identificador de persona y un identificador de ingreso, lo que hace Collapse es juntar el identificador de persona e ingreso y hacerlo como un identificador de ingreso familiar, ¿no? Eso es lo que hace Collapse. Eh, por ejemplo, tenemos la base saber, que contiene la ID, género, estrato, departamento, depcol, que es un string, resultados de matemática. Eso lo tengo acá. Vamos a crear un do file. Y vamos a empezar haciendo perdón, vamos a poner, no están etiquetados, pero se entiende que es una base de datos de género, estrato, quiero ver bien la base, que es departamento, ¿no? Es Colombia, resultados de matemática, este es su código del estrato, género y su identificador, su ID. Entonces, lo que queremos es una aplicación, ¿no? de Collapse sería, queremos una base de datos que contenga el valor promedio de los resultados de matemáticas por cada departamento. Entonces, vamos a poner acá lo voy a jalar un poquito por aquí. Y ya lo tengo acá. Y bueno, entonces eso se hace con esto, ¿no? O sea, este es el comando. Después tengo que poner, quiero el valor promedio de los resultados. Entonces tengo que poner min. Después, ¿de quién? De los resultados de matemáticas. ¿Por qué? Por departamento. Y después le digo list. Entonces, eso hacemos acá. Usamos collapse. Después ponemos min. Después ponemos res mate. Después py col. Entonces, y después hacemos list, ¿no? Para que liste
Voy a poner el startup para que se visualice. Ya está. ¿No? Si se ha creado, o sea, ahora Resume ya es o sea, la base de datos se ha vuelto así nomás. Teníamos tres ciudades y solamente ¿no? Entonces, antes de hacer eso, previamente tengo que grabar la antigua base de datos para no perderlo. En todo caso, grabarlo esta base de datos con un nuevo nombre, ¿no? Por ejemplo, sabe la primera estaba grabado como saber, ¿no? Entonces podría ser saber min. Así no pierdo la antigua base de datos, ¿no? Puedo ir acá, archivos recientes y recupero. Ya, regresando, más o menos ese era el objetivo de Collapse. Entonces tiene esta sintaxis Collapse, ¿no? Vamos a ver la ayuda de Collapse para saber más acerca de. También podemos buscar con Help Collapse. También se puede podemos estar interesados no solamente en la media, en el valor medio, máximo, la mediana, ¿no? Puede sacar colapses. Entonces veamos. Bueno, vamos a continuar. Habíamos dicho que con el comando collapse, perdón, con el archivo collapse. Y vamos a ver el comportamiento de este comando, ¿no? Para ello vamos a usar el archivo ingreso. Tenemos que importar y grabar la información. Vamos a hacer eso manualmente. ¿Qué más? Acá tenemos el archivo ingreso. Esperemos un rato que se aperture. Y tenemos este archivo ingreso. Pero un ratito quiero ver. Ya, entonces vamos a importar. Entonces, archivo, importar, hoja de cálculo, explorar. Eh, Vamos a importar. La primera fila es el nombre. Ah, no, pero ya estaba acá, ¿no? Sí, está bien. Esta primera fila es el nombre. Ya está. Ahora rename para cambiar de nombre.
Acá dice use ejemplo collapse clear, pero nosotros todavía no le hemos puesto un nombre, ¿no? Este se va a llamar el archivo, guardar como. Creo que ya hay uno que se llama así, porque ya ahí está, mira, otra vez vamos a poner uno. Y ya, ahora vamos a renombrar esta I de persona, I de ingreso, I de hogar. Ahora, preservar es para preservar los datos originales. Y ahora collapse sum I de ingreso, es la suma de los ingresos por persona, por hogar. Que eso le llamamos collapse ingresos. Me parece que esto ya también hay, por eso le voy a poner uno. Y el resto. O sea, primero hago esto, control D, se crea solamente la suma de ingresos de cada persona. ¿No? Antes estaba desordenado. Una forma de verlo es con restore. Voy a ver que correrlo todo. Si no, no. Y entonces, como no lo he grabado, voy a abrir nuevamente ese era, ¿no? Por ejemplo, cuando abrimos tenemos ingresos y acá tenemos la misma persona, sin ingresos. La misma persona 3, 900, 500. Quisiéramos sacar ingreso ya total. Eso se hace con collapse. Entonces, se corre todo. Ya. Teníamos que ver. Tampoco había grabado los nuevos nombres. Ahora sí. Preserve. Y control D. Va a dejar una copia en el disco, ¿no? Ya la nueva suma. Entonces, como hay una como hay una copia, vamos a ver si funciona ya, no sé si lo hace. No necesita estar abriendo, porque agarra la copia y comienza a sacar la media, pero acá sale la suma. Vamos a abrir esto. Qué raro que no aparezca collapse. Esto ya he grabado. Y ya, entonces ahora preserve y sacamos la media en vez de sacar la suma. Y lo grabamos con collapse media. El otro lo habíamos grabado con collapse. Ya, es por esto. Y la copia se queda grabada, la copia original, y esta es la que se mantiene. Entonces, que ver acá. Se llama, yo estoy acá en ejemplo collapse.
Entonces, si no hago eso, acá debe estar, pero como ya se ha creado la copia, voy a correr. Ahí está, la media, y lo hago con esto. Este es el promedio, el ingreso promedio. Bueno, este sería, acá hay otro que es, claro, se le puede llamar, ¿no? Nosotros no hemos direccionado, podríamos direccionar clase 3, en realidad es clase 4 para nosotros, ¿no? Después acá me voy, cambiar de directorio de trabajo, carpeta, acá tendré y ya está. Ahora, cuando le diga use collage media, pues este es el archivo original. Ah, no, no es el archivo original, es la suma del ingreso. Es un ingreso, este es la media que acabamos de encontrar. Después, el otro era nuestro ejemplo original. Es este de acá. Extrañamente no se graba esto, pero bueno, lo tenemos aquí. Creo que con presear no permite que lo grabe. Pero ahí está. Vamos a hacer algo ya, vamos a cerrarlo, clear. Y nuevamente vamos a llamarlo. Ahí está con los nombres cambiados. Ahora sería lo último. Colapso. Ingreso, el número de personas que tienen ingresos y el identificador. En este caso serían dos cosas, ¿no? El ingreso, contar el número de personas y por hogar. Primero vamos a hacer ahí está, ¿no? Vamos a ver cómo salió. Acá este ingreso es de la persona 3, este ingreso es de la persona 1, no, este ingreso es de la persona 1 también. Y esta es la suma, pero o sea, como hemos creado con ese de acá, el identificador ha hecho diferenciación. A ver, lo ha hecho la diferenciación por hogar, ¿no? Ha hecho hogar 1, hay persona 3 tiene 1500, el hogar 2, persona 1 tiene 800, pero en el hogar 3, la persona de características 2 tiene 1400, y en el hogar 4, la persona de característica 1 tiene 2000.
Y ya, entonces ahora ya sabemos que es Colab. Para saber más sobre la sintaxis Hell-Collapse, veamos que la fusión de merge. ¿Qué hace el merge? Lo que hace es eh, une horizontalmente la base de datos, pero para ello necesita un máster, ¿no? O sea, una base de datos referencial. Utiliza un, un código que sí, en este caso IDH, por hogar. Y por ejemplo, él lo une, él también lo une. Por eso es que está de diferente color. Y acá hay uno que es 3, que es de aquí. Y no, también lo. Eh, Acá lo pone así porque no lo ha podido, no lo ha podido, o sea, como no tiene ingreso, lo ha puesto ingreso 3. Lo que pasa que es otro hogar. Este ingreso, no, es el mismo hogar, pero que es otra persona. No, por eso que lo ha puesto separado. Ese es el comando merge. Entonces vamos a entrar al tool de merge. Entonces vamos a importar el archivo edad.xls y grabarlo. Ya, lo vamos a grabar con el nombre edad. Entonces me voy acá a importar edad que está aquí. Primera fila que tenga nombre. Y lo grabamos como, aunque ya hay uno, ¿no? Ya es nuestro archivo. Ahora, una vez que ya tenemos, ponemos que lo ordene por IDH, hogar y de personas. La prioridad es él, la segunda prioridad es él. Miren cómo lo tenemos inicialmente, ¿no? Entonces, la primera prioridad es él, la segunda prioridad es él. Después lo grabamos. Ya, entonces ya tenemos ordenado. Luego lo voy a agrandar un poquito esto. El master va a ser ID. O sea, como ya está ordenado, ya no necesito esto, ¿no? Ah, hay otro. Este es el using. Ahora, o sea, este va a ser el archivo que se va a anexar al master. Para eso abro el archivo ingreso que habíamos creado anteriormente. Como ya está en la misma base de datos, simplemente lo abro.
y igual ordeno y después aplico merge, ¿no? Y en esa orden, ¿no? IDH, IDP, using, o sea, como ya está el master ingreso abierto, simplemente le agrego edad, que es la otra base de datos. Vamos a ordenar primero. Ya está ordenado como queríamos, para que estén los dos ordenados y puedan fusionarse. Luego, en nuestro caso era edad 1, ¿no? Ya está. Lo que pasa es que ya existe merge, porque ya anteriormente ya ha sido fusionada esta base de datos. Vamos a buscar ese. No, acá no está, sino está acá. Aunque ya está, ¿no? Ya está fusionado. Ya, es que ya estaba fusionado esto. Entonces hay que abrir. A ver, vamos a ver. Clase 3. Este ya estaba fusionado, este ingreso. Entonces había que abrir, crear otro. Voy a crear otro. Importar hoja de cálculo. Este de aquí. Y ya está. Ahora vamos a grabarlo como ingreso. Ya, ahora sí. Lo volvemos a abrir. Ahí está. Que todavía no está fusionado, solamente tiene un dato que es ingreso. Entonces ordenamos tal como lo hemos hecho anteriormente con la otra base de datos y fusionamos. Ya está. Ahora sí, miren, ¿ves? Está la variable merge que nos dice el número de datos que han sido fusionados. Entonces, perdón, claro, sería pues 1, 2 y 3. Entonces estos son 3, y como acá no hay, estos aquí no hay eh, bueno, entonces eso sería la función de merge. Acá tenemos otro archivo de merge. Bueno, vamos a continuar usando el comando reshape. Vamos a continuar usando el comando reshape. Estoy usando vamos a usar esta página de StataHelp. Acá la tengo la versión trasladada al castellano. Hay algunos términos
No todos, pero algunos que, bueno, no sé, bueno, no lo hace una buena traducción, pero este es Reshade, ¿no? O sea, Reshade básicamente es trasladar filas, volver las columnas a filas, ¿no? Como si fuera una matriz transpuesta. Entonces, por ejemplo, acá dice que a menudo al importar los datos en formato ancho, hay dos formatos, ¿no? Formato long, formato eh, white, o ancho. Entonces, lo pongo porque justamente los comandos se va a poner eso. Es cuando cada persona ocupa una línea, ¿no? El comando white o ancho es cuando cada persona ocupa una línea y todas sus observaciones se extienden por la página. Sin embargo, la forma en que esta tarea ejecuta, por ejemplo, medidas como ANOVA, que son medidas repetidas, requiere que los datos estén en formato largo o long. El formato long es cuando cada observación de cada persona es su propia línea, ¿no? Si bien es inmensamente tedioso, o sea, cada persona ocupa una línea y todas sus observaciones se extienden por la página, ¿no? En cambio, si bien es tedioso de cambiar, eh, hacerlo, ¿no? A mano, el comando R6 puede hacerlo. Entonces, cuando no se tiene, siempre se necesita un identificador. Cuando la base de datos no lo tiene, se puede digitar esto, dejando un espacio aquí para que se pueda generar una especie de identificador y se puede usar el comando reshape. Otra cosa que te pide es que la base de datos tenga nombres, si está etiquetados, tengan estos tipos de nombres, ¿no? O sea, no puede tener así, porque ahí lo confunde. Entonces hay que cambiar las variables por estas de aquí. Dice que esta nomenclatura le dice total que sus observaciones son observaciones diferentes de la misma variable. Sus variables fueron, por ejemplo, HAP1, HAPI2, HAP3. Lo que se tiene que hacer es rename, poner, ir haciendo los cambios, ¿no? Entonces el comando es reshape long white para hacer que las bases se pongan en sentido largo. O en este caso, por ejemplo, tenemos eh, esta base de datos. Entonces cuando le damos reshape long intri, ¿no? id jtime, o sea, el id ya lo hemos creado acá. Eh, claro, no aparece en la base de datos, pero hay que crearlo. Al procesar el reshape, te sale esta información, te dice, bueno, había 3 filas, ahora hay 9 filas, 1, 2, 3, 4, 5, bueno, 3, 4, 5, 6, 7, faltan algunas aquí, ¿no? Había, en el ancho, ¿no? Había 8 observaciones, ahora hay 5 observaciones. Ha hecho el traslado y acá lo tienes. Todo, o sea, 5 observaciones, perdón, variables. 1, 2, 3, 4, 5. Había 8 variables, ahora hay 5 variables. Todas están las 8 variables aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, int lo ha puesto en una sola fila, ¿no? Había
grados 3, grado acá 3, acá 3, sería 9. Entonces, eso es lo que he hecho. Eh, entonces, esa es la manera como trabaja el comando reshape, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a usar esta base de datos y yo lo tengo aquí ya. La base de datos está en este formato, perdón, está en esta condición. Este es su identificador, aparece. HID, vamos a ver. Entonces lo que vamos a hacer es transformarlo a esto, ¿no? Bueno, ahora tenemos aquí la base de datos. HID es el individuo, este es el año, el sexo, y esto posiblemente son los ingresos. Entonces, lo que se hace es crear, usar white de ancho, o sea, pasarlo a eh, de largo a ancho. La variable INC, que es la que está aquí, es la arroba para que distinga entre el sexo masculino o femenino, que está en formato string. Lo que va a hacer I va a ser las filas, van a ser los ingresos y el año. Y lo que va a estar en columna va a ser el sexo. Y string es para que diga, reconozca sexo como que es una variable de caracteres. Vamos a correr. Y ahí está. Es lo que ha hecho. Ha creado una variable que se llama, ha ordenado por, ha creado dos variables, perdón, acá está el HI y año, ha juntado por sexo, INC, y este es más femenino y este es masculino, gracias a esto de aquí. Y nos saca los, y lo ha trasladado a, si vemos aquí, eran, el número de observaciones eran 8, ahora son 4. El número de variables era 4, se ha mantenido porque se creó masculino y femenino. El sexo fue eliminado. ¿Y qué más? Y en ese aquí se han creado dos variables, ¿no? Entonces, eso es la función de OverShape. Podemos hacer otro ejemplo para seguir viendo el tema de OverShape. Esto lo voy a grabar. A ver cómo recordar cómo estaba en el escritorio.
No, no es nuestro escritorio. Esto estaba en... A ver, vamos a ver. Ya lo tengo en la base de datos. Vamos a borrar esto. Clear. Ya, y use. Voy a borrar también. Cerrar esto. Esto sí lo tengo que guardar. Acá. Reshape. Ya. Ahora use se llama... Así se llama la base de datos. Long. Podemos use. Como ya está direccionado a Londres. Ya, entonces esto era lo que teníamos inicialmente, ¿no? Ahora vamos a crear otro reshape, ¿ya? Bueno, vamos a continuar aquí. Habíamos dicho que abríamos nuevamente la base de datos, que lo teníamos aquí. Y vamos a usar este comando que es... y lo voy a usar aquí directamente para que se vea. Reshape ahora va a ser white. Y aquí me parece que... Perdón, este es. Y vamos a... O sea, en vez de white vamos a usar long, ¿no? Y lo demás va a quedar igual. Control D. ¿Y qué pasa? No sucede nada porque dice variable set existe, data, y la data ya está en long. Ya, porque ya está la data como queríamos. Entonces esto no haría ningún cambio. Ya existe, ¿no? Entonces este es el que haría el cambio. Ahora podemos usar reshape white, ya no ponerle la arroba y ver qué nos da, así. Y en este caso no llegué a ver la base de datos. Hace la transformación por años, ¿no? Voy a volver a cerrar esto. Voy a volver a abrir esto. Ya, entonces estamos aquí y ponemos i, que es y estos son los que van a aparecer, ¿no? Y como, como, o sea, miren, HID aparece acá, sex, y lo que está haciendo es está creando lo que es, cuando pongo J, está creando dos variables, ¿no? Uno para 1990 y otro para 1991, cosa que no estaba anteriormente, ¿no? Anteriormente estaba, si por ejemplo ponemos acá, anteriormente estaba así, de 10 años estaba así. Entonces lo que hemos creado es, con esto le hemos dicho, bueno, que genere, que apile por años, ¿no? Otra que apile por años. Y cree dos variables, año 1990 y 1991. Ahí está. Pero en función a la INC, que era el ingreso. Vamos nuevamente acá.
Nuevamente tenemos la variable acá. Ahora vamos a hacer un reshape. Este ya hicimos, me parece, ¿no? Ya, vamos a hacer este. Hacer el long. INC. Pero ahora va a ser. O sea, acá estaba long. Estaba el sexo. Acá J es el año. Entonces ahora sí va a ser algún cambio. Porque el año está aquí, ¿no? Y H y D, y en vez de poner año, he puesto sexo. A ver qué nos sale. En J es inválido, dice. Entonces, de repente este no debe haber esta coma. Vamos a ver. Dice que igual que el anterior, ¿no? No se puede porque ya está en su formato long. Pero si hacemos lo mismo, pero en vez de long ponemos white y que la pile por años, ahí sí va a ser el cambio. A ver qué salió. Y requerida, dice, ¿no? A ver. Ah, acá me equivoco, confundido. H, HI, ¿no? Ya veamos qué sale. Eh, Voy a limpiar esto para ver qué es lo que en realidad está saliendo, ¿ya? Sí que es una variable ya existente. Entonces lo que tendríamos que hacer es... Yo quiero hacer el cambio, pero no puede, mirar. Veamos así. Ya. Y aquí le ponemos HID, que sería el individuo. Pero creo que estoy haciendo algo sin sentido. Vamos a ver qué sale. Ahí me sale, ¿no? No se puede hacer de esa forma. Ya. Entonces, otro sería ponerle coma como estaba acá. Y también no hay forma de... Ya. La última sí debe salir. Es white. Es lo mismo que acá habíamos trabajado. Eh, Tenemos individuos, año, sexo y NC. Entonces, white lo va a hacer a lo ancho, pero los ponemos separados, INC para que distinga entre masculino y femenino, HI individuo y sexo slash string, ¿no? Control D. Y ahora, no sé por qué,
que es lo que no quiere. Dice que no está permitido aquí. No sabe por qué. De repente la coma. Debería ser año, ¿no? No está bien esto. Estaba sacando unos comandos. Claro, parece que no lo permite. No permite. La idea era crear por años, ¿no? Entonces, eso es más que todo sería aquí, ¿no? White, INC, arroba, o sea, ponerlo así, ¿no? Y para que distinga entre masculino y femenino le ponemos esto, ¿no? Y ahí sí, esto sí debería correr. Ah, allá, acá debe ser año, year, y acá debe ser el sexo. Caramba, ahora sí, mira, allá hay que poner el string, acá, espacio, string. Ahora sí, mm, lo pongo acá en la base de datos original para que se vea el cambio. Ahí está. Pues se ha creado. eh, bueno, básicamente hemos hecho lo anterior, ¿no? Pero bueno, hemos aprendido a ver qué comando funciona y qué no dentro de esto, ¿no? Entonces acá con este comando lo que estoy haciendo es he creado INC para masculino, INC para femenino. Se ha reducido el número de individuos, claro, porque no. Y eso lo vemos aquí. El número de observaciones de 8 a 4, el número de variables de 4 a 4 y la variable sex ha sido eliminada y se han creado dos variables, ¿no? Porque cada uno de estas era femenino y masculino. Bueno, regresando a nuestra explicación ya pasaríamos al tema de análisis de regresión. En lo que es análisis de regresión tenemos el modelo de regresión simple y variado, variable explicativa, variable no dependiente, el error poblacional. Luego los supuestos que nos dicen que la esperanza del error es cero, que X no tiene que tener información relevante para U, es decir, no debe haber endogeneidad. Eso se traduce en que la esperanza de U por X es igual a cero, ¿no? Eh, Acá tenemos la línea de regresión de la función de regresión poblacional. Eh, Estos son los errores poblacionales, ¿no? Y esta es la línea de regresión como que bajo el supuesto de que se tiene acceso a todos los datos de la población, cosa que en la vida real no es cierto. Por eso es que se crea el modelo de regresión, la estimación de regresión por el método de mínimos cuadrados ordinarios.
que es un caso especial de los métodos de los momentos. Entonces, tenemos que si estimamos por método de mínimos cuadrados ordinarios, eh, tenemos esta regresión que al tomar la media podemos obtener el intercepto, y esta sería la fórmula de la media del estimador modelo bivariado, que se puede reducir, o sea, matemáticamente se puede probar que es igual al coeficiente de correlación entre la varianza de y la varianza de x. Luego tenemos gráficamente la función de regresión muestral. Este sombrerito o este circunflejo indica que es una función muestral. Esta es una línea de regresión muestral. Ahora, en Stata se puede, bueno, generalizando para varias variables explicativas, tenemos que podemos hacer un análisis de varianza donde podemos decir que y sub i es igual a y sub i estimado más el valor u sub i estimado. A partir de eso definimos tres conceptos, ¿no? La suma total de cuadrados, que vendría a ser la suma de y sub i menos la media muestral de y elevado al cuadrado. La suma explicada al cuadrado, que sería el y sub i estimado. El y sub i estimado vendría a ser el x y transpuesta por el beta, el vector beta. Y dado que estamos hablando de modelo ya multivariado, ¿no? Y la suma de residuos al cuadrado. Entonces, tenemos esas tres variables. Ahora, finalmente, si esto le restamos la media, y lo elevamos al cuadrado, acá le resto la media, acá le resto la media, y acá lo ordeno adecuadamente y lo elevo al cuadrado, obtengo esto, que la suma total de cuadrados es igual a la suma explicada de cuadrados más la suma de residuos al cuadrado. Ahora, la suma explicada de cuadrados entre la suma total de cuadrados se define como el r cuadrado, que también se puede obtener como 1 menos la suma de residuos al cuadrado, que es esto de acá, y la suma total de cuadrados. Luego tenemos dentro del análisis de varianza, que debido a que la obtención de los parámetros se obtiene al minimizar, la suma de residuos al cuadrado. O sea, los betas se obtienen de entonces se aplica, esto es igual a la sumatoria de errores al cuadrado. Entonces, al cuadrado, entonces, acá me parece 3. Quiero borrarlo esto. Al cuadrado. Ya, entonces, debido a que la obtención de los parámetros, esto se deriva con respecto, o sea, derivada de mu sub i al cuadrado respecto a los betas, a cada uno de los betas.
igualamos a cero. Ok. Que no me permite, esto lo he puesto mal. Sería punto, ¿no? Voy a ponerle un punto ahí. Ya, bueno. Debido a que el R cuadrado usualmente mejora con el número de variables explicativas, no es útil para comparar modelos. Entonces, si tú vas aumentando, hay un sesgo al agregar más variables. Por lo general, la suma de residuos al cuadrado va aumentando. Eh, Perdón, la suma de residuos al cuadrado va disminuyendo. Eh, entonces, lo que se hace es, para comparar modelos, se usa el R cuadrado ajustado. No sé si lo tengo aquí, voy a verlo. No lo tengo, pero vamos a ponerlo ahí, ¿ya? El R cuadrado ajustado sería igual a 1 menos R cuadrado multiplicado por un factor que es eh, bueno, sería así, ¿no? 1 menos n menos 1, acá me falta ponerle, dividirlo entre n menos k debe contener el intercepto, algunos le ponen n menos k menos 1, pero aclarando que k debe contener el intercepto, queda así, por 1 menos el r cuadrado. Ok, este es ya, bueno. Luego pasamos a más o menos variables omitidas. Entonces, el modelo correcto es este de aquí. Se estima un modelo con variables omitidas y lo que tenemos es que la esperanza de beta 1 tiene un sesgo. El sesgo está dado por este de aquí. Entonces, la varianza del beta 1 estimado va a ser menor que la varianza del modelo correcto. Esa es la consecuencia de la variable omitida. Eh, ¿Por qué? Porque, o sea, en el modelo correcto estaría este componente adicional, ¿no? Que no lo estás tomando en cuenta. Y bueno, acá el modelo correcto y acá estás sobreestimando. Entonces, también el beta 1 sigue siendo sesgado y se da lo contrario. La varianza del beta 1 estimado es mayor que el beta correcto, o sea, lo contrario de esto. Eh, Luego tenemos los supuestos. El modelo es lineal en los parámetros, se refiere a los parámetros, no a los x. Las x pueden estar elevadas al cuadrado, aplicarle seno, cualquier variable de otra forma, pero lo importante es que esto se pueda separar como una matriz de este tipo, ¿no? X transpuesta por beta. Esa es la mejor forma de darse cuenta que el modelo es lineal. Este x puede contener x al cuadrado, lo que sea. Se habla de muestreo aleatorio. La muestra n de observaciones es escogida al azar de una población, o sea, con la misma probabilidad de haberse elegido otra muestra. La medida condicional es cero, que ya hablamos hace un momento. Colinealidad imperfecta, no hay relaciones exactas entre las variables independientes.
Otros hablan de que no existe multicolinealidad, ¿no? Pero eso teóricamente es posible. Entonces mejor que la colinealidad sea muy, muy, muy baja, tiende a cero. El principio de homocedasticidad, que la varianza de los residuos sea igual a cero. Los 5 supuestos hasta ahora mencionados son conocidos como los supuestos de Gauss y Markov. Acá tenemos un estimado de la varianza del estimador, que sería así, de esta forma, donde ese CJ es igual a esta expresión. Bueno, todo esto tiene una demostración, son propiedades de mínimos cuadrados ordinarios. Después decimos que como no conocemos el de aquí, porque no observamos los errores poblacionales, lo que se conoce son los residuos. Entonces, a partir de los residuos se puede sacar un estimador que sería igual a la sumatoria de los residuos al cuadrado entre n menos k menos 1. En este caso, no se asume que k es todas las variables sin considerar el intercepto menos 1, ¿no? Si consideras el intercepto pones k aquí, pero aclaras acá que k contiene el intercepto. Los grados de libertad es el número de observaciones menos el número de parámetros constante más k pendientes, ¿no? O sea, k más 1. O sea, sería n menos k menos 1. O sea, sería el grado de libertad que está aquí. GL. Luego tenemos otros supuestos más, como el supuesto Meli, que el estimador mínimos cuadrados ordinarios es el mejor estimador lineal y sesgado. ¿Por qué es mejor? Porque es el más eficiente, porque tiene la varianza mínima. Es el estimador que más se acerca, ¿no? por varianza mínima y sesgado, porque su esperanza matemática es igual, alcanza el verdadero parámetro poblacional y porque es lineal, ¿no? Porque puede haber modelos no lineales. Después añadimos un supuesto de normalidad que asume que los residuos poblacionales o perturbaciones poblacionales se comportan como una normal con media muy varianza constante y a partir de ello, consecuencia de ello es que Y poblacional se comporta como una normal con media la función de regresión poblacional y varianza igual a la varianza de la perturbación. Luego, si vas al plano muestral, tienes que también, consecuencia de ese supuesto, es que beta J se comporta como una normal con media el verdadero parámetro poblacional y varianza de J estimado. Luego se puede estandarizar ese BJ y tienes BJ menos BJ poblacional sobre desviación estándar de BJ y eso converge a una normal con media cero y donde se pueden hacer algunas proyecciones, ¿no? Con las propiedades de la normal estandarizada. La función del p-value. Tenemos la función de la prueba global F, luego tenemos nuevamente ya acabamos de una aplicación stata que tendríamos que desarrollar. Ya la función del p-value es justamente verificar además de la prueba T y el intervalo de confianza, existe un tercer enfoque para evaluar la significancia individual. Y esa es la prueba de p-value, ¿no? Típicamente se hace esto. Y es menor al 5% del p-value, el coeficiente estimado es significativo. La ventaja de usar este indicador es que no requiere observar ninguna tabla estadística. Igual
para la prueba F, ¿no? La prueba F, la hipótesis nula es que todos los coeficientes, la que se usa es la prueba F sin intercepto, todos los coeficientes asociados a las variables explicativas son cero simultáneamente. Es decir, que el modelo verdadero debiera ser solamente con intercepto. Entonces, esta es la hipótesis nula. Y la consecuencia de rechazar la hipótesis nula vendría a ser esta de aquí. Entonces, para ello se usa esta fórmula de la suma de cuadrado de residuos del modelo restringido, donde se incorpora que todos son ceros, o sea, se corre este de aquí y se saca la suma de residuos al cuadrado menos la suma de residuos al cuadrado del modelo no restringido. Como los dos son al cuadrado, no va a haber un problema de signos o el hecho de que o sea, siempre este va a ser mayor que este, ¿no? Por lo que dijimos anteriormente, a medida que aumentas el número de variables explicativas, la suma de residuos al cuadrado tiende a disminuir. No va a haber problema de que esto no salga negativo. Ahora, se puede poner también en términos del R, que sería esta fórmula que está aquí, haciendo los reemplazos respectivos. Tienes R cuadrado entre K, entre 1 menos R cuadrado, N menos K, considerando que K es sin intercepto, ¿no? Bueno, igual se puede utilizar la prueba p-value. Si te sale que la F tiene un p-value menor que el 5%, entonces rechazas la hipótesis nula que habíamos planteado de que todos los betas, acá lo voy a poner como un vector, sin incluir interceptos, son ceros, ¿no? Esto cuando se refiere a todos los betas. Se puede hacer una aplicación en Stata. Acá tenemos, se puede generar una simulación con la distribución uniforme. Eso lo vamos a ver a continuación. Bueno, finalmente vamos a trabajar con este modelo simulado, que es igual a y igual a 200, es intercepto, acá va a haber una variable explicativa que se llama experiencia, y experiencia al cuadrado, la variable era mi mujer y el residuo. Primero vamos a fijar los 1000 datos que vamos a generar. Eso ya lo tenemos aquí. Abrimos aquí. Entonces me dice que se han fijado 1000 datos. Ahora generamos la variable receive, que sería con la inversa de la normal de la función de distribución uniforme. Crea la distribución normal estándar. Entonces vamos a generar esto de aquí. Ya tenemos la distribución normal estándar. Luego generamos justamente la variable x, que sería 1 más 50 menos 1 por una variable aleatoria, que es la función de distribución uniforme. Entonces generaría de unos 50 años, ¿no? Algo así como años de experiencia. Entonces, hasta el momento tenemos generado estos de acá, años de experiencia. Sí. Después vamos a ver algunos estadísticos. Ahí está la media, los años de experiencia 26. Después vamos a generar los años de experiencia al cuadrado.
Después vamos a crear la variable dummy, que va a ser mujer, que va a redondear la función uniforme, que por defecto varía de 0 a 1. Va a redondear a números enteros, o sea, 0 y 1. Entonces, cuando vemos mujer aquí, perdón, que es 0 y 1, que 0 es varón, 1 es mujer, ¿no? Luego vamos a crear la regresión. Acuérdense que también pueden etiquetar, ¿no? O sea, acá le doy a aquí y donde dice etiquetas, ahí creo la etiqueta. Ahí lo voy a llamar igual, ¿eh? Y acá pongo 0, hombre, y 1, mujer. Después me voy a datos, ya está la etiqueta. Eso lo tengo aquí. Simplemente lo pondría aquí al final, ¿no? Como parte de tu file. Acá le vamos a poner regresión. Y esto también falta, que sería para asignarle. Eso lo vimos en la clase pasada. Luego generamos, como ya está, ya no hay necesidad, ¿no? De generar, ¿no? La variable y. Entonces ya tenemos, y ponemos acá el list de 1 al 10, al 20. List in, parece que es. Ahí está. Tenemos todas las variables. Entonces, hacemos la regresión, ¿no? Con reg, control D, y en esta tasa la regresión de mínimos cuadrados. Entonces, para hacer el análisis ANOVA, el número de observaciones 1000, el F estadístico es alto, el p-value es menor que el 5%. Acá el R cuadrado sale bastante alto, ¿no? Es porque hemos generado, eh, hemos simulado la data, pero lo que voy a hacer es que este recibo lo voy a multiplicar para que salga un poco más realista, ¿ya? Le voy a dar mayor variabilidad, pero hay que borrar eso. En esta sí hay que borrar la variable para poder generarla nuevamente. Ya una vez que hacemos eso, hacemos la regresión. Ahora sí tenemos, miren, un R cuadrado 0.94, el p-value es menor al 5%, todos mayores al 2, menor al 5% son significativos. Los intervalos de confianza que después se van a ver. Y acá tiene la regresión, que es parecida justamente a la constante 183, en nuestro caso era 200, ¿no? Era 200, acá 50, acá es 50.6, acá es menos 1.2, acá es 2 y acá es menos 20. Y acá sí sale un cambio radical, ¿no? Pero recuerden que esta es la estimación muestral, ¿no? No es la poblacional, hemos simulado datos.
Bueno, eso sería todo. Eh, Acá hablamos de la variable Gami, eso lo podemos ver ya en la siguiente sesión. Sería todo por el momento, nos vemos en la siguiente sesión del curso de especialización en Stata, de econometría con Stata, nivel básico. Hasta luego.